¿Qué tal? Buenos días. Se llama Ian y está siendo uno de los huracanes más devastadores de los últimos años. Ahora mismo tiene categoría 4, estando la máxima en 5, y está arrasando la costa oeste de Florida, en Estados Unidos, dirigiéndose a la costa contraria, al este. Ya ha dejado sin luz a más de 2 millones de personas y el mal estado de la mar habría podido acabar con la vida de 23 inmigrantes cubanos que trataban de llegar a Estados Unidos. El gobernador del estado advierte de que aún les quedan por delante días espantosos. Vientos de hasta 240 kilómetros por hora que empujan hacia mar adentro, lo que ha provocado la bajada del nivel de las aguas en toda la costa. Varios aeropuertos han quedado inoperativos. Las autoridades piden a los ciudadanos que se protejan. La buena noticia hasta ahora es que a medida que se interna en la península pierde fuerza. De sus efectos pueden hablar puertorriqueños y cubanos que aún tratan de recuperarse del paso del huracán, que ha dejado tras de sí un rastro de total destrucción. Bueno, vamos a ver una de las imágenes en directo que nos está dejando ahora mismo Ian, y para que se hagan una idea de la fuerza, esa es una cámara, una de las cámaras fijas que están situadas precisamente en este lugar para mostrarnos esta zona, y el viento le ha dado literalmente la vuelta. O sea, ahora mismo están viendo una imagen al revés, precisamente muestra de la fuerza del viento, y eso que todavía ha perdido algo respecto a cuando entró hace unas horas por la zona oeste. El viento ha ido perdiendo fuerza, pero tiene la suficiente todavía, pues por ejemplo, para ir tumbando esas cámaras que están situadas en lugares estratégicos. La sección destruida del gasoducto en aguas del mar Báltico sigue provocando una fuga enorme de gas metano al mar. Y nos preguntamos hoy qué efectos tiene en el ecosistema de la zona. Miles de toneladas que salen cada hora que pasa por una enorme infraestructura que podría haber quedado inservible para siempre. ¿Cómo cambia esto el escenario energético europeo? Porque Europa se preparaba para un corte de gas ruso temporal, mientras durase la guerra, no permanente. Preguntas que trataremos de contestar esta mañana. También, ¿qué es lo que está ocurriendo en Irán, donde miles de mujeres de aquel país se rapan el pelo y se quitan el hijab, el pañuelo, que les obligan a llevar, pues solo por eso, por ser mujeres? La muerte de una mujer en comisaría, detenida por no llevarlo bien puesto, ha desatado una enorme oleada de protestas. ¿Estamos ante una nueva primavera árabe en Irán? Bueno, pues también hablaremos de este asunto, nos acercaremos a este problema. Y seguimos en el extranjero, nos vamos hasta Estados Unidos, donde su presidente, Joe Biden, ha vuelto a ser protagonista sin pretenderlo. En una comparecencia preguntó por una amiga, Jackie, solo que su amiga había muerto hace 2 meses. Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. No, ¿dónde está Jackie? Debería estar aquí, dice. La cuestión, quería agradecer públicamente su participación en una ley aprobada recientemente. El problema es que Jackie, como decimos, falleció en agosto pasado y el presidente nos lo recordó. Posteriormente hubo cierta polémica con la responsable de prensa del porqué del despiste del presidente. Ella aseguraba que Biden la tenía tan presente que tuvo un lapsus. Bueno, ya hemos conocido el IPC del mes de septiembre, ha mejorado un poco respecto al mes anterior, lo van a ver en la siguiente gráfica, donde vamos a ver la evolución de la inflación durante lo que llevamos de año. Recuerden que las cifras que vemos están en comparación con el mismo mes del año anterior, es decir, en septiembre, respecto al año pasado, los precios subieron un 9%. Es una subida menor que la que estaban viniendo en los últimos meses, superior al 10%, como ven. Bueno, las cosas mejoran un poquito más, aunque la inflación subyacente lleva ya 14 meses seguidos subiendo, este mes también. Esta es la que no incluye alimentos frescos ni energía. Bueno, pues ya está en el 6,2%. Este ligero descenso respecto a agosto, el INE lo achaca al menor precio de la electricidad y de los carburantes. La mecha se encendió en Andalucía con el anuncio de eliminar el impuesto de patrimonio y se extendió por todas las comunidades autónomas. España se encuentra inmersa en pleno debate sobre la bajada de impuestos, aunque el debate parece que empieza a superarse una vez que Gobierno y autonomías del PSOE se apuntan también, en las últimas horas, a rebajar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Lo anunció Feijóo
si para comprar lo mismo tenemos que pagar mucho más, al menos que no paguemos más impuestos para comprar lo mismo. Y de ahí en adelante ha seguido la mecha. En Andalucía se elimina el impuesto de patrimonio, en Galicia se reduce y en Valencia se rebaja el IRPF a las rentas medias y bajas. Beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. El caso es que ante tanta promesa de bajada de impuestos, el Ejecutivo estatal frena y se plantea cómo van a sostener los servicios públicos, pero ante la presión anuncian la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas, es decir, a los que más tienen. Se desaconseja bajadas masivas de impuestos, se recomiendan que sean quirúrgicas, que sean selectivas y que se proteja a la población más vulnerable y que los que más tienen más aporten. Es la carrera por la fiscalidad, una batalla que va más allá de nuestras fronteras. Una política fiscal irresponsable, una política fiscal destructiva que desmonta el estado de bienestar. En esa política, señoría, no nos va a encontrar. Y otros con más experiencia apuntan a una reforma integral de la fiscalidad. Hasta que no afrontemos seriamente una reforma fiscal para saber cómo cubrimos los 5 o 6 puntos de diferencia entre lo que gastamos y lo que ingresamos de manera justa, hasta que no me hablen de eso, de lo demás. A esperar toca porque en las próximas horas el Ejecutivo anunciará nuevas medidas que afectarán a nuestra fiscalidad. Bueno, pues también el Gobierno de Canarias anuncia que estudia una reducción temporal de impuestos a través del IRPF para las rentas bajas y medias. Dice el Ejecutivo que se trata de una medida temporal retroactiva para todo 2022 y destinada a paliar los efectos de la inflación de los últimos meses. Que la gente pague el IRPF por la renta real y no por la renta nominal, y ahí estamos contribuyendo, por lo tanto, a paliar este tema sin abandonar la sanidad, ni la educación, ni los servicios públicos, ni nuestras obligaciones, y hacerlo además de forma, digamos, progresiva. Lo que no haremos es bajarle los impuestos a los ricos. Bueno, nos trasladamos a un escenario de violencia y pobreza que no es un país concreto, pero que nos queda muy cerca de aquí, de las islas, y está empujando a muchas de las personas que llegan en patera, precisamente a lanzarse al mar, arriesgando su vida. Casa África analiza a partir de hoy el Sahel, esta franja que atraviesa África prácticamente desde el Atlántico, muy cerca de nuestras costas, hasta el Mar Rojo. Son varios países, como ven, los que tienen territorio en el Sahel, desde Mauritania, Mali, Níger, a Etiopía o Sudán en el este. En los últimos tiempos ha llamado la atención de las grandes potencias por diferentes razones, pero especialmente por el aumento de los movimientos yihadistas en esa zona. Bueno, vamos a hablar de este asunto con Beatriz Mesa, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Grenoble, es profesora en la Universidad Gaston Berger de San Luis y en la Universidad Internacional de Rabat e investigadora en el Laboratorio de Análisis de Sociedades de Pobor, de Las Paz. Esta tarde, a las 7, en Casa África, presenta el libro Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali. ¿Qué tal? Buenos días. Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Un placer. ¿Qué tal? Encantada, un placer, decía. El placer es nuestro por haber encontrado además un hueco para atendernos. Beatriz, decíamos que el Sahel no es un país. ¿Qué es entonces? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Un ecosistema? Bueno, ¿una raza? ¿Qué es lo que unifica todo ese territorio? Bueno, estamos hablando, Roberto, de una región, la región saheliana, que corresponderían los países que se encuentran a las faldas del norte de África, desde Senegal, frente a las costas canarias hasta prácticamente Sudán. Y esa franja del Sahel se caracteriza pues, por una serie de factores que tienen que ver con las fronteras porosas, vastas, espacios territoriales, como decimos, inmensos, de acuerdo, con unas condiciones, como decía, socioeconómicas peculiares, precisamente por la precariedad. Estamos hablando de países de los más pobres del mundo, particularmente Níger, y países que desgraciadamente invitan a la violencia como nunca habíamos visto, porque es cierto que desde tiempos históricos, en Mali concretamente, había habido conflictos territoriales relacionados con la identidad tuareg, esa población tuareg que quedó diseminada, fragmentada debido a un proceso colonial, pero desde ese conflicto tuareg, vamos a decir, se han producido nuevos conflictos más contemporáneos, de actualidad, que están relacionados con nuevas realidades
sociales, vamos a decir, económicas, y que tienen que ver también con cuestiones de violencia, y ahí tendríamos que incorporar el yihad, como lo conocéis en España. Entonces hemos visto en los últimos, digamos que 15 años, la emergencia, el surgimiento de grupos de violencia política asentadas en diferentes ideologías nacionalistas, ideologías, vamos a llamarlas yihadistas, de acuerdo, pero que tienen objetivos de control territorial, de control del poder económico. Y el problema de todo esto, Roberto, es que ahora mismo nos situamos frente a una violencia transnacional. Ya no solamente hablamos de Mali, que era el foco, la fuente del conflicto, sino que hablamos de Burkina Faso, de Níger, de Togo, de Benín. Claro. Y estos países, Beatriz, disculpa, ¿estos países tienen control sobre este territorio? ¿Están realizando algún tipo de acción para evitar esto? A ver, son países muy frágiles, con estados muy frágiles. Yo no les llamaría estados fallidos, como se habla de la literatura reciente, pero sí hablo de espacios fallidos. ¿Por qué? Porque son territorios, espacios como el norte de Mali, el oeste de Níger, el norte de Burkina, que están bajo el control de los grupos armados de oposición a los estados centrales. Los estados, sus ejércitos, no pueden controlar esas zonas, no las pueden, no las quieren. Es una de las preguntas que podríamos plantear esta noche en Casa África. ¿Por qué los estados sahelianos no son capaces de hacer frente a estos grupos de subversión, estos grupos insurgentes que han logrado, como decimos, controlar a grupos humanos, territorios e instalar, vamos a decir, un estado paralelo, independientemente de las ideologías, porque las ideologías realmente no existen, simplemente se utilizan para federar a personas. ¿Cómo está influyendo la actualidad geoestratégica ahora? Porque, claro, con la guerra con Ucrania y toda esta situación, ¿de alguna manera se ha trasladado parte de ese enfrentamiento ahí a África? Sí, influye mucho porque, en primer lugar, sabéis que Francia interviene desde el sector securitario en 2012, ¿de acuerdo? Francia se retira de Mali por presiones de Mali. Francia abandona Mali, no abandona el Sahel, y transfiere todas sus tropas hasta Níger, que va a ser el nuevo centro neurálgico de la seguridad saheliana internacional, vamos a decir. El problema está en que ahora mismo hay un juego geopolítico entre los actores internacionales. Rusia también interviene en el escenario africano, concretamente en el saheliano, apoyando a los nuevos regímenes militares que se han instalado en el Sahel, el régimen de Goita en el caso de Mali, igualmente en Burkina Faso. Y esto pues cambia evidentemente que las piezas de la geopolítica, porque si bien Francia era el actor preponderante, hegemónico en el Sahel, ahora compite con otros actores de envergadura, de una hegemonía internacional fundamental como es Rusia, y con sus aliados igualmente. Entonces, sí es verdad que hay un cambio geopolítico en la región muy importante, y es un reflejo de lo que está pasando en Europa, ¿no? Que es esa nueva guerra fría, como la estamos llamando, y con una guerra también evidentemente en ciernes y en curso actualmente entre Rusia y Ucrania, que tiene un impacto en el aparato, en el sistema internacional. Claro, Beatriz, la verdad es que la zona acumula problemas de todo tipo: el yihadismo, la pobreza alimentaria, la violencia, como estabas comentando, el cambio climático. Ahora mismo, ¿cuál crees tú que es el peor de todos? El peor de todo, realmente yo no podría hablar de un solo conflicto como estabas mencionando, ¿no? Sino que estamos hablando de una región que se enfrenta a múltiples conflictos. Es cierto que ahora mismo hay una inseguridad alimentaria agravada con el conflicto de Ucrania, porque está afectando al continente africano, evidentemente, porque dependen de lo que importamos de Ucrania, que es un suministrador de grano, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos decir que efectivamente la seguridad alimentaria es fundamental para estas poblaciones sahelianas, y que esa seguridad alimentaria se ve agravada por el cambio climático. Y el cambio climático está generando a su vez desplazados y refugiados porque estamos hablando de personas que se desplazan fuera de sus propios países, por lo cual es un encadenamiento de fenómenos, de realidades, de conflictos que están transformando toda la región, y que afecta principalmente a estos países, pero también afecta a Europa o afecta a Canarias, porque Canarias es un sector de personas en movilidad permanente que están huyendo de un conflicto de carácter político, de un conflicto de carácter humanitario, de carácter climatológico. Bueno, pero por último, para mirar por lo positivo, Beatriz, ¿hay algún caso de éxito? ¿Alguna gestión que se esté haciendo en alguna zona de esta zona tan amplia que pueda marcar el camino? Hombre, claro que sí. Hay muchos países que evidentemente están emancipándose y están logrando. África
es un continente inmenso. Tenéis que tener en cuenta, además, que nada tiene que ver el norte de África con el África Central, con el África del Sur. Etiopía, por ejemplo, es un país emergente, es un país que está logrando muchos éxitos del aspecto económico. Hasta el momento también, si tenemos que referirnos al África del Oeste, en el caso de Senegal, es un país igualmente que, a pesar de sus conflictos políticos o sociales o económicos, también es un país que ha logrado, digamos, que preservarse de la inseguridad, y podría citar otros tantos. Con lo cual sí que hay modelos que están, digamos, que luchando por situarse en otras casillas, en la casilla de la seguridad, en la casilla del desarrollo emancipante. Sí que podríamos hablar de esos países modélicos. Bueno, pues Beatriz Mesa, esta tarde en Casa África, una conferencia precisamente sobre este asunto que hemos trasladado. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a vosotros, Roberto. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablar de otros asuntos, por ejemplo, ese huracán Ian que ahora mismo está atravesando y arrasando completamente la península de Florida. No tardamos. 11:25 de la mañana. Vamos a mostrarles cuál es el recorrido ahora mismo del huracán Ian, ahora mismo entrando en Florida, en Estados Unidos, y provocando enormes daños. Miren, precisamente el epicentro se encontraba hace muy pocas horas en este punto. Está atravesando Ian concretamente la península de Florida de oeste a este. Aquí tiene la mayor fuerza, pero a medida que va penetrando está teniendo algo menos de fuerza. Esa es la buena noticia. Desde otra imagen lo podemos ver aquí concretamente. Ven ahí ese remolino, viene a ser el epicentro unas horas más tarde, cuando ya estaba alcanzando prácticamente el Atlántico, que es por donde está saliendo, con menos fuerza que por donde entró, que es precisamente el Mar Caribe. Fuerza 4. Saben que los huracanes el máximo que pueden tener es de 5, pues ya se pueden imaginar de esta manera la fuerza de este huracán tan grande. Y sin embargo, desde el espacio no lo parece, impresiona el tamaño, pero diera la impresión desde allí de ser algo que no se está moviendo. Bueno, nada más lejos de la realidad. Los vientos están llegando a los 240 kilómetros por hora y estas imágenes en concreto son las que se ven desde la Estación Espacial Internacional. En ese momento que vemos desde el espacio, el huracán entraba en tierra en la península de Florida por Cayo Costa. Cuando lo hizo había vientos de 241 kilómetros por hora y rachas incluso más fuertes. Con esas condiciones, un avión del Servicio Meteorológico estadounidense se metió dentro del huracán. Así se vivía dentro del aparato. Con sorpresa y algún que otro exabrupto, lógico, por la situación en que estaban viviendo. Hay que tener mucho valor para meterse en el ojo del huracán, que es lo que hacen estos investigadores, para comprobar los datos. Imagínense las turbulencias que hay allí dentro, mucho mayores de las que haya vivido estas personas probablemente en cualquier vuelo. El avión se dirigía hacia el ojo del huracán, algo antes de entrar el huracán en tierra. Ha dicho el protagonista que nunca iba a olvidar este momento. Le creemos. La virulencia de Ian ha causado daños en varias ciudades de Florida. Es el caso de Cabo Coral, gravemente afectada por las inundaciones. Los fuertes vientos del huracán han provocado destrozos incluso antes de tocar tierra. Algunos barcos se están a la deriva por las fuertes rachas de viento. Bueno, también trae este huracán inundaciones. Esto es Fort Myers, en el condado de Lee, en Florida. El agua mantiene las calles de la ciudad negada y el viento ha causado numerosos destrozos en edificios y locales comerciales. Tengan en cuenta que unos 2 millones de personas ahora mismo están sin luz en esta zona de Estados Unidos. Semáforos y carreteras también han sufrido daños. Una última parada en Naples para mostrarles los efectos del huracán. Estas son imágenes de videoaficionado desde el balcón de su casa. Reflejo de la fuerza de Ian a su paso por la ciudad. El viento y la lluvia hacen imposible estar en la calle y, curiosamente, el viento está empujando
la marea hacia afuera, es decir, está bajando el nivel del mar en algunos puntos, lo contrario a lo que suele ocurrir. No obstante, las inundaciones por la gran cantidad de agua que descarga Allen se mantienen en este lugar. Allí lleva desde anoche en toda Florida, en Estados Unidos, hay 23 migrantes cubanos desaparecidos cuando intentaban alcanzar la costa norteamericana, que fueron pillados por este huracán. Las rachas de viento superan los 220 kilómetros por hora y hay más de 2 millones de personas sin luz y cientos de desalojados. Ian atraviesa Florida dejando a su paso inundaciones, apagones y daños. El ciclón tocó tierra cerca de Cayo Costa. Horas antes, esta familia de puertorriqueños se preparaba para aguantar su furia. Los que somos puertorriqueños, obviamente, pues como venimos de María, y hemos vivido esta experiencia, pues estamos como bien sensibles ante este evento. Irma, lo pasé acá, llevo 5 años por acá y pues esta vez se ve el movimiento, la gente se ve asustada. Fuimos ayer a buscar sacos de arena, porque aquí la arena se utiliza para ponerlos en las entradas de las puertas y de los garajes y de los patios, para que el agua no entre. Las rachas de viento superan los 220 kilómetros por hora. Ya hay más de 2 millones de usuarios sin luz. Otros se han visto obligados a abandonar repentinamente sus casas. Es el caso de Omar. Vive en la bahía de Tampa y la pasada noche se vio obligado a salir con lo puesto. Un proceso difícil en ese sentido porque tienes que decidir qué te vas a llevar y qué vas a dejar, ¿verdad? Posiblemente que vas a perder. No hay paneles, los supermercados están vacíos de agua, papel de inodoro, baterías, linternas. Mucha gente que están saliendo de Tampa y de los países, los condados que donde está esperado el huracán tocar más fuerte, están llegando a mi condado a buscar refugio. Y la última vez que una tormenta así llegó aquí, tuvimos que empezar a evacuar a la gente en barcos. Esas son las preocupaciones más grandes. Tras descargar toda su fuerza, Ian continúa su avance por el estado de Florida, aunque eso sí, con menor potencia. Mientras, en Ucrania continúa la guerra. Un día tras otro tenemos que contarles nuevos bombardeos rusos en Ucrania. El ejército de Putin sigue tratando de desmoralizar a la población, apuntando hacia ella con sus misiles contra infraestructuras básicas del este y el sur del país, no militares. Así ha quedado, por ejemplo, esta estación de tren en Kharkov. Varios cohetes han destrozado las vías, incluso varios vagones. También ha quedado reducido a escombros el edificio principal de la estación. Varias zonas de esta provincia, al este de Ucrania, siguen aún sin luz tras otro ataque ruso a una estación transformadora. Mientras, Rusia prepara ya en Moscú la llamada fiesta de anexión de las 4 regiones, las regiones ocupadas en Ucrania. Todo apunta a que se anunciará el mismo viernes. El Parlamento ruso celebra en pie los resultados de los referéndum. El presidente de la Cámara avisa. La decisión tomada en el referéndum salva la vida de millones de personas del genocidio. Las decisiones que tomemos a partir de ahora ya estarán protegidas por la ley rusa, advierte. Los líderes de las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla piden públicamente que estos territorios se incorporen cuanto antes a Rusia. Y todo hace pensar que así será. La Plaza Roja de Moscú ya se prepara para acoger el discurso del presidente Putin. En el montaje lucen ya pancartas con los nombres de las 4 regiones que pretende anexionar. La presión rusa es tanta en esas 4 provincias que los habitantes de las zonas ocupadas huyen a las partes que controla Ucrania. En realidad la gente no votó, la participación no fue tan masiva, nos oponíamos al referéndum, nadie quiere unirse a Rusia, nadie, pero con esta presión la gente tiene miedo, asegura esta vecina de Jersón. Vi a miembros de la comisión llenando las urnas ellos mismos mientras estaban sentados en sus coches. Lo vi con mis ojos, conozco a mis parientes, a mis amigos, nadie votó, afirma esta otra residente en Zaporilla. Europa anuncia un nuevo paquete de sanciones, el 8º, para que el Kremlin pague por esta escalada en el conflicto.
Proponemos nuevas prohibiciones radicales de importación de productos rusos. Esto los mantendrá fuera del mercado europeo y privará a Rusia de 7.000 millones de euros en ingresos. También ampliaremos la lista de productos que no se pueden exportar a Rusia nunca más, explica la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Nosotros y muchos otros países ya hemos sido muy claros. No reconoceremos, nunca lo haremos, la anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia, insiste Antony Blinken. El secretario de Estado estadounidense anuncia nuevos envíos de armas para Ucrania. Rusia anuncia que instalará centros de reclutamiento en sus fronteras para tratar de frenar la huida de reservistas. Es decir, que a quien vaya a huir en la misma frontera se le recluta. Hay millones de personas en edad de ser reclutadas que siguen tratando de huir del país. Kazajistán estima que casi 100.000 han cruzado la frontera desde el anuncio de movilización. Hasta Georgia llegan cada día unos 10.000 rusos, según las autoridades. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos con doble nacionalidad que abandonen inmediatamente Rusia para que no sean llamados a filas. Y se ha detectado una cuarta fuga de gas en el gasoducto Nord Stream. La Guardia Costera de Suecia informaba esta mañana de nuevos daños en esta infraestructura en el mar Báltico. 2 de estas 4 fugas están en la zona económica exclusiva de Suecia y las otras 2 en la de Dinamarca. Tanto las autoridades alemanas como las suecas y las danesas, además de la Unión Europea, atribuyen los escapes a un sabotaje. Eso lo tienen claro. Lo que no tienen claro es quién puede estar detrás de él. Rusia niega estar involucrada en estas fugas. Alemania teme que los tubos hayan quedado inservibles tras la entrada de agua de mar y el gasoducto no pueda volver a funcionar nunca más. Incluso el gobierno de España habla también de sabotaje. Imposible que se produzcan 3 roturas de estas características en 2 gasoductos submarinos si no hay una operación de sabotaje detrás. Ya habíamos observado decisiones claramente provocadoras, como fue jugar con la amenaza de Zaporilla en primer lugar, que creo que es la amenaza última que está pretendiendo indicar, o la de quemar el gas en el punto de entrada en los gasoductos desde Rusia. Creo que Europa se lo debe tomar como lo que es, como una amenaza seria. Hablamos con Antonio Turiel, es investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, autor del blog The Oil Crash. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya sabemos que lo que está emergiendo principalmente en esas aguas del Báltico es metano. ¿Qué efectos puede tener esa sustancia en el medio ambiente de la zona? El principal problema que genera ahora mismo es que toda este agua burbujeante que hay en la zona pues tiene menos densidad, porque en el fondo es una mezcla de agua y gas. Entonces cualquier barco que se acerque a la zona podría hundirse como si cayera por un agujero, porque no flotaría lo suficiente. Claro, la pérdida de flotabilidad. Esto, por supuesto, también afecta a la fauna circundante, porque no pueden atravesar esa zona y si lo intentan se pueden caer y además se pueden ahogar, porque eso está lleno de metano y de poco oxígeno. Afortunadamente, estas fugas pues pararán en unos días, o sea que el efecto en ese sentido no va a ser muy duradero, aunque sea bastante espectacular. Luego está el problema de la liberación del metano, ¿no? El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2 y se calcula que las emisiones que van a resultar de estas 2 explosiones en los 2 gasoductos pues van a ser equivalentes a todas las emisiones de Dinamarca durante un año. Con lo cual es un efecto que no es despreciable. A ver, hay cosas peores todavía en el mundo, pero bueno, evidentemente ayudar no ayuda, ¿no? Pero tampoco es el fin del mundo, tampoco es una catástrofe ecológica sin precedentes, es simplemente pues un vertido más a la atmósfera y un agravamiento adicional de cierto tamaño, no muy grande, del problema del cambio climático. Hay quien dice, he oído por ahí, que prenderle fuego a ese metano sería una solución, vamos, por lo menos en el punto de vista teórico, para que no se desprendiese en la atmósfera. Ya por la cara que pone veo que es un disparate. Hombre, es que no sé quién se atrevería a acercarse allí. Uno de los grandes problemas que hay siempre en la extracción del metano en alta mar, y no sé si se acordarán de un incidente de una plataforma que explotó en el Golfo de México ya hace unos años y que creó un gran vertido, ¿no? el Deepwater Horizon, y es que el metano se suele acumular bastante cerca de la superficie, no es más pesado que el aire, digamos, y tiene tendencia a acumularse. Y las explosiones de metano son muy malas. Entonces,
Evidentemente, desde el punto de vista del efecto de cambio climático sería mejor quemarlo, y esto de hecho en muchos procesos de las refinerías, si se fijan, las refinerías son de unas chimeneas a las que sale una llama, y esto es la quema del metano residual que se produce en las operaciones habituales de las refinerías, ¿vale? Porque es mejor quemarlo por un tema de seguridad, porque si no tiende a concentrarse cerca de la superficie y puede causar explosiones, y también porque causa menos efecto invernadero. Pero claro, con el volumen que está saliendo aquí, acercarse, aparte de que tienes que acercarte mucho y el barco se puede hundir en ese agujero, No y parece encima una el peligro... no parece una buena idea, por lo que estamos hablando. Pero, Antonio, se sabe que, bueno, todo el mundo coincide en que esto es un sabotaje. Lo que no se sabe es quién está detrás, pero sí es verdad que es un poco como quemar las naves. Es decir, si este gasoducto se elimina, ya esa posibilidad de suministro de gas de Rusia ya no depende de cerrar el grifo, ya simplemente se elimina. Bueno, es que se ha eliminado el grifo. Claro. Bueno, esto evidentemente aboca a Europa pues, a no pactar con Rusia de ninguna manera porque ya no tiene nada que ganar. Entonces, hombre, hay una cosa que yo digo, porque toda la situación es un poco extraña. El mar Báltico es un mar muy monitorizado. Hay muchos sistemas de vigilancia submarina. Históricamente, los submarinos rusos, hay una base militar en el Báltico, justamente submarinos atómicos, han salido hacia el Atlántico Norte siguiendo el Báltico, y por eso mismo hay tantos sistemas de observación y de monitorización. Parece un poco extraño que esto haya sido una operación rusa, porque tendrían que encontrar una manera de burlar toda vigilancia, pero es que lo que es difícil es que nadie pueda hacer esto, ¿no? Entonces hay que entender cómo ha podido suceder, porque no entiendo realmente quién lo ha hecho y yo a los rusos no veo que les beneficie hacer esta burrada, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, puede haber sido algún elemento muy radical que por alguna razón ha entendido que esto era lo mejor, también para forzar a Europa a no negociar, porque yo creo que había algún temor de que Europa acabase negociando con Rusia, dada la situación tan complicada que tenemos este invierno. Pero bueno, es una barbaridad lo que está. En todo caso, ya a medio plazo, ya no a corto, a medio plazo y largo, incluso esto compromete la política energética de Europa, incluso la transición energética que planteaba el continente. Bueno, de alguna manera acelera la transición, porque ahora ya no vamos a tener la opción de quemar una parte de los combustibles fósiles que quemamos. Pensemos que sustituir la llegada de gas de Rusia con otras fuentes no es nada fácil. Este es el gran problema que hay con el gas siempre, que es la dificultad en el transporte. La manera más sencilla de transportarlos con gasoducto. Aquí hemos eliminado un gasoducto que estaba proporcionando el 80% del gas que se consumía desde Rusia en Europa, no solamente Alemania. Y bueno, pues esto nos va a obligar a prescindir de este gas. No sé si acelera la transición, pero desde luego lo que acelera es la descarbonización, sin duda. Antonio Turiel, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a volver al archipiélago, a La Palma, que celebra hoy la festividad de San Miguel y miren, nos apuntamos a la fiesta porque es el patrono de la isla. Una celebración en la que los palmeros tienen muchas rogativas al santo, sobre todo este año, ¿no es así, Mónica? Así es, Roberto, y es que ha sido un año muy difícil para La Palma, que ya venía de una pandemia, pero a la que hay que sumar también esa erupción volcánica que afectó al Valle de Aridane y también a este municipio de Tazacorte donde nos encontramos hoy y donde se va a celebrar en unos minutos a partir de las 12 la Eucaristía en honor a San Miguel Arcángel. Nos acompaña a esta hora el alcalde de Tazacorte, David Ruiz. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Había necesidad ya de que regresara esta celebración después de estos años tan difíciles y especialmente después del último, ¿no?, marcado por esa erupción, David? Sí, han sido 2 años complicados con el coronavirus, después de la erupción volcánica, y necesitábamos más que nunca pues celebrar este día de hoy en devoción a nuestro patrón insular San Miguel. Ayer disfrutamos de un día maravilloso donde las calles de Tazacorte se llenaron de color y alegría con los caballos fufos y después esas carrozas artísticas nos hizo recordar después de estos 2 años pues ese arte que tiene Tazacorte, y hoy pues San Miguel es un día de devoción y necesitamos, dentro de esa lucha por recuperar la normalidad en nuestro valle y en nuestra isla, pues que se recuperen las tradiciones y sobre todo pedirle a San Miguel que nos ayude, porque más que nunca necesitamos de esa fuerza para entre todos que La Palma vuelva a ser la isla bonita que siempre fue. Necesitamos mucha fuerza, como tú dices, y también que siga teniendo esperanza, porque ha pasado un año y ya la esperanza en algunos parece que empieza ya a mermar, ¿no? Ha sido muy difícil. Sí, en actos como el de ayer y hoy, pues ver también que los ciudadanos y los vecinos participan con esa alegría, con esa fuerza, pues también nos da ánimos de seguir adelante a los que nos ha tocado pues vivir esta crisis volcánica desde el lado de la gestión pública, y es de agradecer ver cómo los vecinos también llenan de espíritu esa
esa lucha, y a mí no me cabe duda de que Tazacorte y el Valle, que siempre ha sido un pueblo luchador, es un pueblo de carácter agrícola, acostumbrado a luchar contra las adversidades, un pueblo marinero acostumbrado a salir a la mar en todas las condiciones. No me cabe duda que tenemos en los genes esa lucha, que volveremos a recuperar la normalidad para volver a ser la isla y el valle próspero, alegre y de futuro que siempre hemos sido, y en estos días no me cabe duda de ver esas asociaciones, esos vecinos, ayer sobre todo la Asociación de los Caballos Fufos, con esa alegría que llenaron nuestras calles de color y esas ganas y ese entusiasmo, pues entre todos seguro que recuperaremos ese espíritu alegre de nuestra isla bonita. Muchas gracias, David. Pues en unos minutos, Roberto, comienza aquí en este templo de Tazacorte la Eucaristía solemne en honor a San Miguel Arcángel. Escucharemos también el tradicional discurso, esa ofrenda que hace el presidente del Cabildo con las peticiones, y también este año les adelanto que habrá algunos agradecimientos. Bueno, pues Mónica, muchas felicidades a ti, a todos los palmeros, bueno, y especialmente a los bagañetes en este Día del Patrón. Gracias, buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, ola de protestas en todo el mundo contra el uso del velo islámico de las mujeres. El detonante es el fallecimiento de una joven de 22 años, Mahsa Amini, cuando estaba bajo custodia de la policía iraní. ¿Por qué la habían detenido? Pues supuestamente por llevar mal colocado el velo. Sus familiares insisten en que los médicos han dicho que murió por un fuerte golpe en la cabeza. Las autoridades iraníes niegan toda implicación en esta muerte, pero no pueden parar la ola de protestas. Hermanas iraníes, estamos con vosotras. Con estas consignas y quemando la bandera iraní, se manifestaban ayer en Madrid frente a la Embajada de Irán en apoyo a las protestas por la muerte de Mahsa Amini. La mujer iraní sufre el acoso político religioso del régimen actual de Irán. Amini murió a principios de este mes después de ser arrestada en Teherán por la policía que hace cumplir las estrictas restricciones de la República Islámica sobre la vestimenta de las mujeres. Su muerte ha provocado los mayores disturbios en Irán desde 2019. La familia y organizaciones de derechos humanos acusan a la fuerza policial de ser responsable de su muerte, pero las autoridades señalaron que Amini sufrió un problema cardíaco y que no hubo contacto físico entre los efectivos y la mujer kurda de 22 años. Son las declaraciones de Hamad Baidi, ministro del Interior de Irán, sugiriendo que la muerte de Amini se debió a sus problemas de salud anteriores al arresto. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Este caso ha desatado una ola de indignación popular en todo el mundo, con masivas protestas, mujeres cortándose el pelo o quitándose los velos y quemándolos en hogueras improvisadas en un claro desafío a las autoridades. Sabemos que la potencia de la movilización que tuvieron las mujeres ha sacudido al mundo entero y estamos escuchando sus voces. Las manifestaciones están siendo duramente reprimidas en Irán y ya han dejado más de 50 muertos. El uso del yihad es obligatorio para las mujeres desde los 7 años. Quienes infringen la ley se enfrentan a reprimendas públicas, multas o arresto. Buscamos el análisis, las explicaciones con Gabriel Ventas Gales, periodista, analista político especializado en Medio Oriente. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Dónde te pillamos, Gabriel? Estoy en la ciudad vieja de Jerusalén. Cubro el Medio Oriente, así que desde aquí les informo. Bueno, pues todo un lujo hablar contigo desde allí con este escenario imponente. Oye, Gabriel, el caso de Mahsa parece una chispa que muestra un descontento latente en Irán, ¿no? Exactamente, porque realmente lo que ocurrió fue que Ibrahim Raisi, que es el presidente en funciones de Irán, es el que administra el país, dijo cuando asumió que toda mujer que no llevaba velo es como si estuviese desnuda. Ahora, las protestas comenzaron contra la policía, contra el régimen por el tema del velo y por el tema de la muerte de esta mujer kurda, pero las manifestaciones han cambiado de tono. Ahora lo que hablan es muerte al régimen. O sea, lo que están viendo es que no solamente hay un descontento con respecto a la política feminista, sino también al régimen en general. Claro, estamos hablando de un país donde en los años 70, bueno, tendrían muchos problemas políticos, evidentemente los había, pero el de la mujer no era uno de ellos, era un país muy occidentalizado en ese sentido, ¿no? Los chiitas en general son los más progres, los más pro-occidentales que conocemos. Lo que pasa es que tienen un régimen desde el año 79 que impone la ley religiosa más estricta, la Sharia en su versión chiita, a la población.
Ojo, no nos confundamos, ¿eh? Es probable que lo que nosotros veamos es más manifestaciones de opositores iraníes en el extranjero, en Europa, en América Latina, que dentro de Irán. Porque dentro de Irán lo que vemos es que las protestas continúan, pero el régimen comienza a utilizar mucha fuerza, como hizo en el 2019, para aplacar las protestas. No descartes que logren aplacarlas por la fuerza, como ya lo hicieron en el pasado. ¿No crees entonces que estemos ante una nueva primavera árabe en un país como Irán? ¿No tiene nada que ver con los países donde se desarrollaron esas protestas y esas revoluciones? Mira, más o menos teóricamente te lo puedo decir de la siguiente manera. Cuando una población está descontenta, protesta. Cuando en un momento determinado la población pierde la barrera del miedo y exige cambios, puede ser que el régimen haga ciertos cambios cosméticos. Pero si de todas formas la gente quiere cambios totales, se va a parar frente a un hombre armado y le va a decir: no tengo nada más para perder, mátame porque no puedo seguir como estoy viviendo ahora. Y en ese momento los regímenes caen. No creo que estemos ante esa situación en el régimen iraní, ya que si el régimen iraní cae, no solamente va a ser vapuleado o juzgado por su población, están implicados en serios atentados terroristas en todo el mundo. Por tanto, van a ser buscados por la Corte Internacional de Justicia probablemente o por ciertos países. Ante ese escenario, no les queda otra que utilizar la fuerza para quedarse en el poder. ¿Qué crees, bajo tu punto de vista, entonces, Gabriel, que va a ocurrir? ¿Una mayor represión o una tímida apertura para tratar de mitigar las protestas? Por ahora la represión la utiliza la policía y no la Guardia Revolucionaria, quien es el ejército que mantiene al régimen en el poder. Esto nos indica que por ahora con los policías les basta. Yo creo que si las manifestaciones y las protestas continúan, van a utilizar más fuerza. No creo que termine cayendo el régimen. Gabriel, un placer hablar contigo y además haciéndolo desde ese escenario maravilloso en el que te encuentras. Muchas gracias, un abrazo. Un placer, saludos a todos. Bueno, pues ya ven, desde la misma ciudad vieja de Jerusalén nos han contado esta crónica, este análisis de lo que está ocurriendo en Irán. Bueno, vamos ahora hasta Brasil, porque ojo, el domingo hay elecciones y allí se enfrentan dos pesos pesados como Lula da Silva por un lado, como el actual presidente ahora mismo, Bolsonaro, por otro. Dan Sister nos cuenta las últimas horas de la campaña. Hola, saludos desde Brasil. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con más de 130 empresarios. El candidato izquierdista garantizó que si ganan las elecciones, la reforma tributaria va a salir del papel. En cuanto a la política económica, sostuvo que en sus dos mandatos el país más grande de Latinoamérica tuvo superávit fiscal y caída en la inflación. Por supuesto, no mencionó a la crisis económica que dejó su aliada Dilma Rousseff. Nós vamos ganhar do Bolsonaro. Él dijo que va a ganar, pero el bolsonarismo no va a morir, por lo que les toca derrotarlo en un debate saludable para la sociedad. Añadió que no entiende cómo es posible que Brasil sea gobernado por gente del tipo de esta que comanda a la nación. Tem gente do naipe deles. El presidente de la República participó en un evento de motociclistas en el litoral paulista. Mientras su equipo ha difundido hechos de su gestión como el avanzo digital, Jair Bolsonaro visitó al Instituto Neymar Jr. en Santos, que ayuda a jóvenes necesitados de la región. Desde París, la figura del fútbol brasileño dijo que quedó muy feliz por su presencia. E eu estou muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus. El mandatario dijo que está seguro que todos vestirán el verde y el amarillo de la bandera más bella del mundo. De hecho, con esta polarización que hemos visto en las calles entre ellos y los rojos, ni la selección ha sido capaz de unir el pueblo en usar los mismos colores. Reportó desde Brasil, Dan Sister. Bueno, ya ven, hasta la selección brasileña dividida por la polarización política. En fin, la campaña para las elecciones de este domingo han estado también muy influenciadas por el aumento de posesión de rifles en Brasil, la posesión de armas. Pese a la encuesta del actual presidente por el uso de armas, Bolsonaro lo apoya, los sondeos entre la población indican que hay una mayoría que asocia este incremento de armas con una mayor inseguridad. Junio de 2019, este grupo de ladrones fuertemente armados atraca la sucursal principal del Banco do Brasil en la ciudad de Uberaba. Se llevaron $5 millones. Nacía una nueva clase de asaltantes provistos de rifles de asalto y explosivos. Desde entonces han logrado un botín cercano a los $120 millones, aterrorizando el centro del país. La oposición brasileña atribuye la aparición de estos nuevos criminales a la ley de armas implementada en 2019 por el presidente y aspirante a la reelección Bolsonaro.
para lhes garantir esse legítimo direito à defesa. Para garantizar el derecho legítimo a defenderse, como presidente voy a usar este arma, manifestaba el mandatario en la firma de la controvertida normativa, defendiendo que el pueblo tiene derecho a armarse. La conocida como Ley CAC permite el acceso de armas de fuego a cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas y relaja los controles para su obtención. Tienen salvoconductos para comprar el calibre de arma que quieran, en el momento que quieran, sin ningún tipo de trabas, porque el ejército ya no está controlando la compra de armas. Este país está dirigiéndose hacia un salvajismo que nunca hemos conocido, afirmaba recientemente el candidato presidencial Lula da Silva. 700.000 brasileños ya se han registrado como CAC. En 2021 los asesinatos con pistolas y revólveres aumentaron un 24% en Brasil. Se calcula que hay cerca de 4,5 millones de armas en manos privadas en el país sudamericano. Las urnas confrontarán este fin de semana las posturas de ambos candidatos. Por lo pronto, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ha prohibido portar armas de fuego en los centros de votación y en un perímetro de 100 metros a partir de las 48 horas previas a la elección y hasta 24 horas después. Bueno, en 5 minutos llega Ponte al Día. Vamos a ver con qué contenidos. Pedro, Wendy, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues en unos minutos comienza Ponte al Día, muy pegados a la actualidad, a todos esos asuntos que nos preocupan, como por ejemplo la subida de los precios en la cesta de la compra. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Suben los precios al mismo ritmo en una provincia que en otra, en nuestro archipiélago? Es una de las cuestiones que le vamos a trasladar a nuestro economista Jonathan Márquez, pero también nos hacemos otra pregunta y que seguramente en casa también se están haciendo. ¿Hasta cuándo van a subir los precios? Bueno, vamos a responderlas todas con la ayuda de Jonathan Márquez, nuestro economista, pero hay más asuntos en Ponte al Día. Bueno, y es que justo hoy festejamos uno de los aniversarios más importantes de nuestro acervo cultural. Hace 13 años que la UNESCO reconocía el silbo gomero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y por ello, pues hoy, sin duda, el silbo gomero también es protagonista de nuestro programa. Ojo, estaremos muy pendientes de cómo ha afectado el huracán Ian en la Florida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con canarios que lo están viviendo desde allí, que nos van a contar pues cómo ha transcurrido estas jornadas con este huracán y como siempre pues muy pendientes de la actualidad y de todo lo que nos afecta a nosotros los canarios el minuto a minuto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, vamos con 2 apuntes en nuestro país. Vamos hasta Cataluña porque los consejeros del Gobierno que pertenecen a Junts han puesto su cargo a disposición del partido tras el cese del vicepresidente Jordi Puigneró. Todo después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciara esto. Confiança política. Els informo que he decidit cessar al señor Jordi Puigneró i Ferrer como vicepresidente del Gobierno. Un cese que pone en una situación difícil al gobierno catalán, que reconoce la crisis abierta entre los socios. La destitución está motivada por la pérdida de confianza tras no informarle sobre las intenciones de solicitar una cuestión de confianza sobre el presidente de esa comunidad autónoma. Y Europa anima a España a dialogar para renovar el Consejo General del Poder Judicial pendiente desde hace 4 años. El comisario europeo de Justicia, de visita a nuestro país, donde se reunirá con todas las partes, insiste en que los cambios deben ser decididos por los partidos políticos españoles. El Ejecutivo quiere defender el sistema actual de elección de vocales, mientras que la oposición insta a cambiarlo para que sean los propios jueces quienes los elijan. Bueno, ya vamos con otro asunto, con una pregunta que les hacemos a ustedes. ¿Tiene problemas para que alguien se siente a escucharle? ¿Les cuesta encontrar que alguien le escuche, gente con quien hablar? Bueno, en Japón podría encontrar a esa persona que necesita, aunque pagando. Su nombre, por si lo buscan, es Shoji Morimoto. Es un joven que para ganarse algo de dinero acompaña a quienes lo necesitan. Es el hombre que no hace nada y que por eso mismo ofrece su servicio, acompañar sin ningún tipo de compromiso. Chida, una joven de 27 años, se acaba de comprar este traje típico hindú, pero dice no lo utilizaría delante de sus amigos. Se podrían sentir avergonzados y además siento que tengo la obligación de entretenerles. Me gustaría salir con alguien que le guste el silencio tanto como a mí y con la que me sienta cómoda.
Por esta y otras razones, Chida decide contratar los servicios del conocido como hombre alquiler. Su nombre es Yaji Morimoto y aunque parezca raro, su trabajo no lo es tanto en Japón. Ofrece su compañía por unos 70 euros, aunque eso sí, aclara, al igual que le sucedió a Chida, la comida y el transporte corren a cargo de quien lo contrate. Morimoto ha sido contratado más de 4.000 veces para ir a eventos, cenar con clientes y ojo porque de esas 4.000, 270 han sido solo para una mujer. Hacemos cálculos y en total se habría gastado unos $19.000 precisamente para que Morimoto no hiciera nada. Según el joven, porque dedicar tiempo a otra persona es algo valioso y porque pedir un favor a un ser querido implica en muchas ocasiones tener que hacer otro de regreso. Pero en este caso no, porque con el hombre alquiler, experto en no hacer nada, no hay compromiso. Y nos despedimos con la imagen en directo que nos lleva desde Florida, azotada por el huracán Ian. Ahí pueden ver la imagen de la costa de Naples, en el oeste de este estado. Así les dejamos, volvemos mañana a partir de las 11. Adiós, feliz día.